Miércoles 29 de octubre. Hermanos, estamos a la mitad de esta última semana de este mes de octubre y vamos ya prácticamente en la línea final, ¿verdad? En la línea recta hacia los últimos días, el cierre de este 10º mes del año. Hoy, pues, al terminar este mes, podemos declarar una vez más que Dios ha sido fiel, ¿verdad? Y estamos pues ya prontos, un poquito más de 2 meses para terminar este año 2025. Hermanos, un privilegio el poder saludarle, esperando en Dios pues que el Señor esté bendiciendo su vida. Así pues, el Evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús les respondió: esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él le responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Retomamos, hermanos, la lectura del capítulo 13 de San Lucas, y hoy pues vemos cómo se nos describe que Jesús va camino a Jerusalén, pero mientras va con sus apóstoles y toda la multitud que le seguía, el Señor va aprovechando el tiempo, el poder enseñarles a ellos lo que la misma palabra va a mencionar que eran los misterios o los valores del reino de los cielos. Ahora, mientras van en ese camino, dice la palabra que alguien, no se nos dice quién, pero alguien se acerca al Señor y le hace una pregunta. Y le dice: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Esta pregunta, hermanos, se la hacen al Señor, pues era evidente que multitudes le seguían para oír su mensaje, para recibir sanación, para aprender del Señor. Pero aquí viene el punto, que a pesar de que eran muchos los seguidores, lamentablemente eran muy pocos los que eran fieles. O sea, muchos acompañaban o iban con Jesús, ¿verdad? Pero su propósito no era el poder aprender de Cristo, el poder recibir de Él esa salvación y esa sanación. A lo mejor querían un milagro, pero no querían un compromiso con Él. Pero sin embargo, a pesar de que una multitud le seguía, eran muy pocos aquellos seguidores fieles. Ahora, esto creo que no nos debe de extrañar, porque, hermanos, aún hoy en día sigue dándose ese fenómeno. Mucha gente busca del Señor y buscan porque tienen necesidad, ¿verdad? Buscan porque están pasando por una prueba, por una dificultad,
Y qué bueno que lo buscan. Yo en eso creo que esa es una de las mejores decisiones que pueden tomar. Sin embargo, el punto es que a pesar de que buscan el del Señor, buscan probablemente una respuesta, la sanación, obviamente no buscan seguir y servir a Cristo. No buscan conocerle para creer en Él. Quieren un milagro, mas no quieren nada con el que les va a hacer el milagro. Pues pocos asumen su compromiso, ¿verdad?, ante el Señor Jesús. Ahora, notemos que el Señor no le respondió ni sí ni no, sino más bien le advirtió que muchos tratarían de entrar por la puerta angosta. Notemos cómo el Señor le respondió y le dijo: esfuércense por entrar por la puerta que es angosta. Pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. O sea, notemos cómo el Señor le dice: miren, muchos van a querer entrar, pero no van a poder entrar. Ahora, recordemos que es un lenguaje metafórico que el Señor está utilizando para reflejar, hermanos, que la salvación es cuestión de fe. Y aquí viene el tema de la salvación, el cual es un tema muy importante y muy necesario en lo que es la vida cristiana. La palabra de Dios busca responder a todas las preguntas que surgen en el creyente referente al tema de la salvación. Yo le puedo recomendar que pueda usted leer la carta del apóstol Pablo a los romanos. La carta a los romanos, hermanos, es una carta monotemática, o sea, solo desarrolla un tema. ¿Y cuál es el tema que desarrolla la carta a los romanos? Desarrolla el tema de la salvación. Y es que hablar de la salvación es necesario para poder entender nuestra relación con Cristo. Porque, vea, o sea, mucho se habla de la salvación, ¿verdad? Pero pareciera como que la salvación tiene o depende del esfuerzo humano. Para muchas personas eso piensan, ¿verdad? Cuando hablan de la salvación dicen: yo tengo que esforzarme para alcanzarla. O piensan que dependerá del esfuerzo humano. Pero es aquí, fíjese, donde nosotros debemos de preguntarnos: ¿es Dios quien salva al hombre o es el hombre quien se salva a sí mismo? Y definitivamente, hermanos, puedo recordarle que la palabra de Dios nos dice que es por gracia de Dios. O sea, el tema de la salvación no es por una acción humana, sino por gracia de Dios. ¿Por qué razón? La carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 11, nos dice una frase muy conocida, cuando dice: porque no hay justo, ni tan siquiera uno, pues todos se han descarriado. Eso lo dice la palabra, demostrando que todos los seres humanos hemos pecado. Pero ante esto, llegamos entonces a la conclusión que el hombre no puede salvar su vida, porque la palabra nos hace ver que todos los seres humanos hemos pecado. Bueno, la carta a los Efesios en el capítulo 1 nos dice: porque estábamos muertos en pecados y maldades. Y usted sabe, hermano, que un muerto no puede hacer nada por sí mismo. No puede hacer nada. Entonces, así describe la Biblia a la persona que está sin Dios, a la persona que está en pecado. Pero entonces podemos entender nosotros que la salvación es un tema
de la misericordia de Dios. De hecho, ya la misma palabra nos dice que por gracia y por amor el Padre nos dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel quien en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí vemos entonces cómo el Padre toma la iniciativa. De hecho, Jesús fue claro cuando dijo, porque la voluntad del Padre es que nadie se pierda. Es que todos, dijo el Señor, todos alcancemos la vida eterna. Entonces, si el Padre quiere que todos los seres humanos alcancemos la vida eterna, es ahí donde, por consiguiente, es Dios quien por misericordia nos salva. ¿Y de qué nos salva? Nos salva de la condenación eterna. Nos salva de la muerte eterna. Y es en ese proceso donde podemos nosotros entonces entender la misericordia de Dios. Pero entonces, ¿cómo interpretar la frase del Señor cuando dijo, esfuércense por entrar en la puerta angosta? Y la pregunta sería, ¿en qué consiste el esfuerzo? Porque si ya dijimos que la salvación es por gracia de Dios, ¿por qué Jesús dijo, esfuércense? Y consiste, hermanos, en que entendiendo el inmenso amor del Padre y el sacrificio de Cristo en la cruz, ahora yo debo caminar en santidad. O sea, si yo puedo ver cómo el Padre nos dio a su Hijo para que el Señor Jesucristo, muriendo en una cruz, nos reconciliara con el Padre. O sea, en otras palabras, si el Padre se despojó de su Hijo y el Hijo, en obediencia al Padre, murió en una cruz, o sea, si Dios ya lo hizo todo, es aquí, hermanos, donde yo debo de responder y debo de hacerlo llevando una vida de santidad. Porque alguien podrá decir, pero es que el Señor lo hizo porque nosotros éramos dignos. No, ya dijimos, no éramos dignos porque somos pecadores. Es que el Señor vino a morir porque nosotros valíamos la pena. Tampoco, por cuanto todos hemos pecado, ya lo vimos. Entonces, ¿por qué lo hizo? Obviamente, hermano, por amor, ¿verdad? Por amor es que el Padre nos dio a su Hijo. Por amor es que Cristo se sometió a la voluntad del Padre. Ahora, no puede ser que, habiendo recibido ese inmenso amor de Dios, yo ahora le ofenda viviendo de una manera libertina. Por eso es que aquí es donde nosotros debemos, ¿verdad?, de caminar en santidad. Debemos de vivir reconociendo que si el Señor me ha limpiado de toda la suciedad del pecado, yo debo de cuidar mi pureza. Yo debo cuidarme de no volver a ensuciarme. Yo debo cuidar de no caer. Claramente dice la palabra, el que se sienta seguro de sí mismo, cuide que no caiga. Cuide que no caiga. Porque, hermano, nadie está exento de ser tentado para caer en pecado. Y por eso puedo recordarle, hermano, debemos nosotros verdaderamente de cuidarnos para no caer en pecado. Y dijo el Señor, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán, ¿verdad? Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta y es aquí donde el Señor obviamente se nos presenta que le van a tocar la puerta, ¿verdad? Que por descuido quedaron afuera.
Pero notemos cómo aquel Señor está hablando de cómo muchos, aun cuando están cerca del Señor, no están dentro de la obra de Dios. O sea, pueden incluso ser parte tal vez de la iglesia, pero no son parte del cuerpo de Cristo, porque todavía les falta poder asumir ese compromiso con el Señor. Aun cuando creen estar cerca, están lejos, ¿verdad? Aun cuando creen estar adentro, están afuera. Y por esa razón es que ellos le dirán al Señor, ábrenos. Pero notemos que el Señor le dice, no sé quiénes son ustedes. Y muchos le dirán, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero una vez más dice que les dirá, que yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Pues aun cuando comieron y bebieron juntos con el Señor no les conoció. Oiga, y esto es un caso muy interesante, pues esto significa que hay personas que podrán ser servidores del Señor, pero en realidad están fuera, fíjese. Y están fuera porque, como el Señor les dice, son hacedores de maldad. O sea, ellos, a pesar de que fueron llamados por el Señor, no se disponen a hacer el bien, sino que el Evangelio le dice, son hacedores de maldad. O sea, lo que ustedes hacen es maldad. Y por esa razón es que el Señor le responde, y ahora sí, le va a responder a la pregunta y le va a decir, se salvan aquellos que estén dentro haciendo la obra y la voluntad del Señor. Pero oiga qué interesante, porque ante la pregunta si son pocos los que se salvan, Jesús va a decir que para recibir la salvación debemos de estar haciendo la obra de Dios, haciendo la voluntad de Dios, pero dentro de la obra de Dios. O sea, yo no puedo estar afuera, porque entonces no soy parte de la obra de Dios. Pero tampoco puedo estar adentro sin hacer la voluntad y la obra de Dios. O sea, si estoy adentro, ya eso es una bendición, eso ya es un avance, ¿verdad? Pero también estando dentro, debo de hacer la voluntad del Señor. Por eso, hermanos, el ser llamados por el Señor para servirle es un privilegio. Yo le animo para que ante el llamado que Dios le da, usted siempre responda positivamente. Muchas personas dicen, es que el Señor me llama, pero ¿y yo de qué le voy a servir? Hermano, si el Señor le ha llamado, ese es asunto de Dios. Usted solo dígale, Señor, aquí estoy. Así como le dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y se dará cuenta cómo el Señor, que ya nos ha llamado, obviamente también Él nos va a enseñar, ¿verdad? Nos va a dar sabiduría para que podamos apartarnos del pecado y poder así entrar por la puerta que es angosta. Esa puerta que se describe como una puerta angosta, porque obviamente no van a entrar multitudes, sino solo aquellos que nos hemos comprometido fielmente con el Señor. Por eso, queridos hermanos, ánimo, que Dios bendiga nuestras vidas, que el Señor derrame su gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.